Muy buenos días, amigos de Jerez Integral. El día de hoy vamos a hacer una partida de Anatoly Karpov con Víctor Korchnoi, jugada en Moscú 1974, en la final del torneo de candidatos. Esta final sí que estuvo buenísima porque era la final que en el fondo determinaba quién iba a jugar con Robert Fischer, ¿cierto? El genio norteamericano. ¿Qué decir de Karpov? Ya lo hemos dicho muchas veces en otros videos que por supuesto los invito a ver. Un tremendo campeón del mundo. Por supuesto que lo único que quedó a la ver fue su match con Bobby Fischer. Desde ahí en 1975 hasta el año 85 fue campeón del mundo. Por supuesto, jugador soviético, un ruso bastante fuerte y ganador de la mayor cantidad de torneos en la historia, digamos, del ajedrez. Estuvo entre los mejores jugadores del mundo y entre los dos K, entre Kasparov y Karpov, había una lucha eterna. Pero, sin embargo, el famoso Víctor Korchnoi, conocido por Korchnoi el Terrible, ¿cierto? Dentro de sus palmares, no solamente ejercístico, también él se tituló de historia, así que por supuesto que tenía un bagaje no solamente en torno a las 64 casillas, fue considerado disidente soviético ya que desertó estando él en Ámsterdam, ahí el Víctor Korchnoi en 1976 desertó de la Unión Soviética ya que después del año 1969, cuando Spassky, ¿cierto?, obtiene el título mundial, los soviéticos decidieron no apoyar ni a Korchnoi ni a Vasily Smyslov, digamos, respecto a los fuertes torneos que se estaban realizando. Por tanto, bueno, Korchnoi fue considerado de alguna forma un traidor de la patria y en estas cosas, ¿cierto? Luego de este torneo candidato en el año 74, se dieron las caras, ¿cierto?, con Karpov el año 1978 en Baguio, donde estuvo muy apretado ese match, ganando Karpov 6-5 y 21 tablas. Realmente estuvo precedido de un montón de anécdotas. Korchnoi, dentro de sus primeros entrenadores, tuvo a Sack, y Sack, también hay que decirlo, fue uno de los primeros entrenadores de Boris Spassky. Así que, por supuesto, un genio al tablero, fue campeón mundial senior incluso, dentro de la multiplicidad, ¿cierto?, de eventos que tuvieron recordar con Karpov en el famoso match de Bayo, fue que, bueno, Karpov fue acusado de llevar un parapsicólogo dentro del torneo, de mandarle un yogur, decía Korchnoi que tenía algunas señales, y bueno, por otra parte, Korchnoi jugando con lentes, ¿cierto?, con gafas, con espejos para, digamos, molestar, digamos, a sus rivales. Estuvo entreverado, ¿cierto? Hubo de todo en ese match y, por supuesto, hasta el día de hoy, Korchnoi es considerado uno de los más grandes campeones sin corona junto a Paul Keres. Bueno, decirlo en lo personal, que tuve el gusto también de conocer a Korchnoi cuando di una simultánea y era muy pequeño el año, tenía 14 años y tuve, ¿cierto?, la fortaleza de poder ganarle en esa simultánea tremenda cuando tenía 14 años y ha pasado el tiempo y por supuesto los mejores recuerdos de él. De Carpo, que decir, que bueno, que lo conocí también en, en el palacio, digamos, de la moneda también cuando estuvo haciendo unas exhibiciones de ajedrez. Vamos a ver entonces en definitiva esta hermosa partida de estos dos tremendos jugadores, dos brillantes jugadores y por supuesto un juego estrictamente posicional de Karpov frente a la aguerrida, ¿cierto?, lucha de Víctor Korchnoi, uno de los tremendos jugadores que ya les dije, campeón sin corona y uno de los máximos exponentes del ajedrez mundial. Vamos sin más a la partida. Bueno, Karpov parte de 4, C5, caballo F3, ¿cierto? C5, una siciliana, D6, D4, caballo por, caballo F6, caballo C3 y G6, planteando, ¿cierto?, la defensa dragón. La idea, por supuesto, es desarrollar el alfil por el fianchetto, enrocar corto y aquí se va a producir un ataque en ambos sectores. Alfil E3, alfil G7, todo teórico, F3 para evitar el salto de caballo, ¿cierto?, a la casilla G4, caballo C6, dama de 2, enroque corto rápidamente desarrollando las piezas, y bueno, Karpov alfil C4, alfil D7, y ahora Karpov inicia, uno puede enrocar en esta posición rápidamente, enrocar largo, para empezar el ataque, como decía Bobby Fischer, el ataque se juega muy rápido, ¿cierto? Y cualquiera puede ganar a un negro, pero bueno, ya hemos visto que hay muchos defensores de la dragón, en la cual por supuesto está bastante estudiada y aún no hay un tema definitivo, simplemente ha pasado la prueba del tiempo. H4 juega Karpov y torre C8. Ya la amenaza, por supuesto, es clara.
caballo por D4, ¿cierto? Y si tomo de dama, caballo G4, atacando a la dama y la torre atacaría al alfil y habrían pérdidas materiales. Por tanto, hay que retirar el alfil a la casilla B3. Y ahora, bueno, lo más normal que se juega en esta posición es H5 y en roque largo caballo 5 estaríamos en líneas normales donde podemos jugar alfil G5, rey B1, entre otras posibilidades. Sin embargo, tras alfil B3, Korchnoi juega caballo 5. Esto lo había mirado muy bien Anatoly Karpov, ya que Víctor Korchnoi había jugado esta línea contra Geller en su preparación, por supuesto. Así que en esta posición, tras caballo 5, enroque largo Karpov y caballo C4. Quizás esta es la jugada que tiene algunos problemas porque en realidad había que haber jugado H5 y detener el ataque de las piezas blancas. Sin embargo, Korchnoi estaba confiado quizás en su preparación, pero Karpov tenía una pequeña sorpresa. Tras caballo C4, que amenaza a la dama y el alfil, por supuesto quiere eliminar el alfil positivo, que quiere cambiarse en H6, alfil por C4, torre por C4 y ahora H5. Brillante jugada que amenaza, por supuesto, entrar con las piezas, digamos, cambiar, ¿cierto? E intentar, por supuesto, penetrar en la casilla H6. Caballo por H5 y ahora G4. Un peón de menos, dirán ustedes, pero existe una amplia compensación, ya que se abre la columna H para el ataque de la torre. Bueno, caballo F6 y ahora las blancas juegan caballo de E2. Una jugada bastante interesante que la tenía muy bien preparada Karpov. Ahora también puede existir otra jugada, por supuesto caballo B3, alfil E6, y la amenaza siempre de las blancas hubiese sido antes del alfil E6, intentar por ejemplo en G5, y a la captura jugar G5 y caer una pieza del alfil que está en D7 colgando, ¿no? Bueno, tras caballo F6, dijimos que jugó caballo de E2, liberando por supuesto la acción de la dama sobre H6 y no teniendo miedo muchas veces a la captura que se produce en la casilla C3 de la calidad de parte de las piezas negras. Dama 5, por supuesto, la jugada más activa de las negras en esta posición. Y tras esta jugada, no le tiembla la mano y juega alfil H6 Anatoly Karpov. Posibilidades que tenemos acá, bueno, vamos viendo. Si en esta posición jugara torre Fc8 para tratar de darle un espacio y atacar sobre el rey y atacar sobre la columna C, podría seguir acá alfil por G7, rey por G7, dama H6 jaque, rey G8 y ahora la continuación realmente profunda sería torre D5. Muy buena, por supuesto el negro no puede capturar porque vendría el mate al fondo, así que digamos que no es correcto la captura, amenazo a la dama. Entonces, ¿qué hacer en esta posición? Dama C7, por ejemplo, podríamos jugar rey B1 saliéndonos del disparo y proseguir con nuestro ataque. Por ejemplo, rey B1 nuevamente, alfil E6 podría ser una buena posibilidad donde la blanca queda claramente mejor. Sin embargo, tras esta jugada que estamos analizando, torre D5, también hubiese existido la posibilidad de dama D8, que la tenía calculada también de alguna manera el maestro Anatoly Karpov. Podría seguir acá E5 o bien G5, y si caballo H5, caballo G3. Por supuesto que tras estos cambios, la posición de las blancas se ve preferible, una buena estructura, tiene un dominio en la columna y está entrando la torre en la séptima fila. Ahora, tras otra jugada que pudo haber sido tras torre de 5, recordar, dama de 8, vimos de pasada E5, que puede ser importante, y torre de 2 con idea de pasar la torre al otro sector. Si dama de 8, caballo de 5, y por supuesto que en esta posición las blancas están entrando con todas las piezas, digamos, hacia el flanco con un ataque bastante importante sobre el rey. Sin embargo, en esta posición, como estamos analizando, ¿qué realiza el jugador de las piezas negras? Tras verse en esta posición de alfil H6, simplemente acá, si jugaba, algunos pensarán entregar la calidad, no sirve por el cambio, y ahora la jugada dama de 3 es suficiente, porque el caballo de 2 defiende el caballo de C3, se habilita la torre también, tengo amenazas con G5 siempre permanente, y tras torre C5 podrían ir caballo de 4 y por supuesto las negras no tienen compensación por el material entregado. Por ejemplo, si alfil E6, simplemente rey B1 y la posición está irremediablemente perdida tras estos cambios, y caballo de 2 con idea de caballo de 4 se obtiene la consolidación de la posición. Entonces,
Alfil H6, Korchnoi jugó alfil por H6, dama por H6 y torre C8. La idea, por supuesto, es atacar sobre la columna. Y ahora vino, digamos, la jugada novedad de este año, ¿no? Acá se había jugado, o se intentaba jugar, torre de 5. Pero por supuesto que torre de 5 tiene algunos temillas, ¿no? Eh, por ejemplo, torre C5, torre por, y no se ve de alguna manera del todo claro cómo las blancas podrían obtener alguna supremacía, ¿no? Se ve una posición confusa y, bueno, la mejora entonces a esta situación que tenía preparado Anatoly Karpov. ¿Qué es lo que viene? O esperarán, ¿cierto? Un golpe impresionante. Algunos dirán, bueno, ¿y qué pasa si juega a G5, ¿no? A G5, ¿qué hacer en esta posición? Veamos. G5, caballo H5. Y si torre por, que se va de las manos rápidamente, peón por, ya caballo de 5, cuidado, torre por C2 jaque, y a rey B1, dama de 8, quizás caballo F4 en esta posición, y parece que están ganando las blancas, dama F8, caballo por, peón E7 jaque, una bonita combinación, dama por y caballo de 5. Y aquí parece que están ganando rápidamente las blancas con caballo F6, ¿cierto? Seguido de un mate en H7. Pareciera que está todo ordenado, pero viene esta jugada. Torre por B2, una jugada realmente buena. Si rey por, jaque N5 y a rey B1, rey H8, sacándose el disparo de caballo. Y si el caballo va a F6, parece mate inminente, pero viene alfil F5. O una jugada realmente brillante, evita el mate, si como por supuesto, dama por peón, dos continuaciones. Si rey A1, dama C2, amenazo dama C3 y dama por torre, dama por torre D1, y saco la torre, jaque y tengo la repetición en C2 y en C3, ¿cierto? Por tanto, no sirve la continuación digamos, de la captura tras la jugada alfil F5. Entonces, en esta posición, eh, dijimos peón por, dama por, F5. Y ahora, ¿qué pasa si caballo E4? Simplemente dama B5 jaque, y rey B1, vuelta E5, y ahí estamos todo el día, por tanto terminaríamos en tablas. Entonces, bueno, ya que G5 no nos sirve en esta situación, no nos sirve torre de 5, ¿quién encontró Karpov? Karpov jugó torre de 3 y ahora defiende el caballo fácilmente con su torre y consolida la posición. Tras esto, bueno, alfil si alfil E6, podíamos venir con G5 ahora, y si caballo H5, caballo G3. Y vemos que cualquier captura de caballo implicaría el mate en la octava. No nos sirve entonces. Entonces caballo G3 se ve buena, y si dama E5, elimino el caballo H5. Tomo de peón, tomo de torre, se habilita el ataque sobre la columna H, dama G7, dama por dama, rey por, y ahora torre de D2, estoy pasando la torre hasta la casilla H2, ¿cierto? Y estoy a la vez enfrentando un bonito final con F4. Vemos entonces que tenemos amplias ventajas tras la jugada alfil E6, torre de 3 entonces. Bueno, y en esta posición Korchnoi elige torre 4C5, dice, bueno, me voy a poner un frontón, le voy a poner un frontón a Anatoly Karpov en la quinta fila. Sin embargo, bueno, todo el estudio, esto está muy bien analizado por Karpov, de hecho, así lo mencionó, está todo visto con sus analistas. G5, entonces, si caballo H5, vendría caballo F4. Muy buena jugada, nuevamente no podemos capturar por el mate en H7, H8. Si torre por C3, por ejemplo, el sacrificio casi fundamental que ocurre en la siciliana dragón, B por C3 simplemente, y las negras no tendrían absolutamente nada tras todos los cambios que hay acá y quedarían, por supuesto, con calidad de menos. Entonces, tras G5, ¿qué jugada tenemos acá? Bueno, si G5 que jugó, perdón, torre C5, estamos en torre C5, torre C5, G5, y ahora la posibilidad de torre por peón, torre por G5, pueden detener el video, pausar, decir qué ocurre en esta posición, cómo doy mate en la casilla H8, cómo entro a esta partida. Vendría torre de 5, una jugada muy, muy fuerte, atacando la dama, atacando la torre, y la verdad que la posición se cae a pedazos tras esta jugada.
la realización de la jugada G5 realmente fue notable de parte del jugador Anatoly Karpov. Acá Korchnoi juega torre por D5. ¿Qué pasa si hubiese tomado de caballo? Simplemente mate al fondo. O sea, ya la tenemos absolutamente clara qué ocurrió en esta posición, ¿cierto? Llegamos a esta a continuación, que es torre de 3, que es la clave. Las negras, torre C5, única casi, G5 para la mayor resistencia, ¿cierto? De las piezas negras fue la jugada de la torre C5 y tras esta jugada realmente la partida ya se cae, ¿no? Sabemos que en esta posición el caballo no puede ir a H5, simplemente forzado. Realmente llegamos a una posición brillante de análisis de Karpov y también su grupo de trabajo que encuentran este tipo de jugadas, a lo cual ya tras caballo por las amenazas son muy fuertes, no puede por supuesto capturar nuevamente por el mate en H8, así que se tiene que, en este caso, devolver con la torre a E8 para defender el peón D7, porque a la vez existía la amenaza. Y tras torre 8, la jugada caballo F4 de Karpov, simplemente una jugada tranquilizadora, sin prisa, la posición está ganada, estoy amenazando múltiples amenazas, caballo por F6, tomando en H7, caballo D5 a posterioridad, bueno, acá juega alfil C6 Víctor Korchnoi, y tras esta jugada encuentren la jugada correcta, pueden pausar, si te está gustando la partida dale un like, ¿cierto? También suscríbete ahí al canal, suscríbete arriba, la campanita le puedes dar y te van a llegar, por supuesto, todos los videos. Saludar a los amigos de Kamada Chess, ¿cierto? Que están y estamos realizando un trabajo, por supuesto, bastante novedoso, tanto con la revista como con la magazine, para que todos se puedan suscribir y otro tipo de actividades que estamos realizando para todos los jugadores de ajedrez, tanto los más avesados como los que comienzan a dar sus primeros pasos. También saludar al Club Jaque Mate Chess y, y todo, digamos, todo el equipo que también trabaja arduamente por mejorar el ajedrez a nivel infantil. Vemos entonces en esta posición que las negras se encuentran realmente perdidas, pero cómo materializamos la ventaja. Y acá Karpov realiza una jugada muy buena y brillante. Si la encontraron, nuevamente una felicitación grandota y les mando E5. Es decir, ataca el caballo, el peón avanza rápidamente. ¿Cuál va a ser la idea? Veamos la idea. Alfil por D5, que fue la jugada de Víctor Korchnoi, E por F6. Tras E por F6, dama por H7 jaque, rey F8 y la continuación ahora ganadora dama H8. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa? Acá en esta posición, Korchnoi abandona. Dicen, ¿pero qué abandona si tiene una escapatoria? El rey puede ir a 7, ¿cierto? Si rey es 7, simplemente caballo por D5, jaque. El rey no puede, por supuesto, venir a la casilla de 8 y preferir no capturar porque vendría caballo por F6. Vamos acá y vendría caballo por F6. Entonces, tras la jugada rey 7, simplemente en esta posición, el tras caballo por D5 y la captura, ¿cierto? De dama por D5 vendría torre 1 con pérdidas absolutas de material, ya que está la dama y la torre atacando al punto 8. Bueno, y si se tapa de dama, simplemente pierde la dama y después esta damita sale. Como ustedes bien saben, la posición queda ganada por la ventaja ostensible de material que tiene. Una partida verdaderamente brillante desde el punto de vista táctico y estratégico de parte de Anatoly Karpov, quien en su preparación, teniendo todo esto absolutamente visto, nos da cuenta que la importancia de preparar las partidas, la importancia de tener claridad respecto a lo que tu rival te va a jugar, radica por supuesto en un tratamiento muy importante a la hora, ¿cierto?, de jugar una buena partida contra un rival conocido y por supuesto emprender un ataque más poderoso basado en todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, como son por ejemplo los módulos de análisis, los entrenadores y el propio entrenamiento. Entonces vemos acá que el cúmulo, ¿cierto?, de estudio, de disciplina de Anatoly Karpov en esta partida le da unos frutos realmente brillantes, ¿cierto?, considerado por él como una de las mejores partidas, una de las mejores producciones, y por supuesto con un ataque muy fulminante, de una manera muy sólida en su juego, donde un jugador tan terrible como Víctor Korchnoi no tuvo absolutamente nada que hacer frente a esta joya de Anatoly Karpov. Espero que les haya gustado el video, así que bueno,
Si te gustó, como bien le dije, denle un like, ¿cierto? Compártanlo con sus amigos para que todos aprendamos, ¿cierto? De cada una de las partidas. Suscríbanse también al canal, la campanita del canal, suscríbanse y te va a llegar, como bien les dije, el video o bien incluso los torneos que estamos realizando los días viernes en Lichess, te vamos a estar avisando a través de este mismo medio. Así que sin más, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad de ajedrez integral y su amigo el maestro Marco Zapata. Saludos a todos y que se encuentren todos muy muy bien.